noches. Hoy vamos a hablar en esta mesa de a fondo de uno de nuestros productos más típicos, el mollete de Antequera. Mucho se habla de este producto tan nuestro, pero yo hoy quiero ir un poco más allá, hablar de uno de los nombres que está detrás de las empresas, de las marcas con más historia dedicada a la producción del mollete, San Roque. Hablamos hoy con su gerente, con Juan Parada. Me ha dicho más de una vez cuando he hablado con él que echó los dientes en un saco de harina. Juan, buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, ¿eso es así? ¿Es cierto? Sí, bueno, yo sé sí. que me lo has dicho alguna vez. Sí, bueno, no exactamente en un saco de harina, pero sí me he pasado pues toda mi juventud rondando los hartos de los sacos de harina y cogiéndolos, y la verdad que he vivido en una panadería, me he criado en una panadería y es un dicho. Pero sí, sí lo he hecho. Bueno, porque tu infancia, como nos dices, ¿no? Empezó ahí, ¿no? Sí, mi infancia, sí es que la he tenido. Sí, me crié en la panadería del abuelo, en calle San Roque, 17, y allí he estado hasta que me casé prácticamente. Entonces, pues sí, en la panadería de noche y de día. De día la utilizábamos mucho para los juegos de los niños, y de noche pues echando los ratos que podíamos y compaginándola con el colegio. Fíjate. Y hasta que ya prácticamente a los 13 años ya echaba la noche completa. Madre sí. mía. Sí. Muchos me han preguntado por qué el nombre de San Roque, lo has dejado ver ahí, ¿no? No tiene que ver nada con otra cosa que no sea el sitio donde comenzó todo esto. No, sí, bueno, siempre tradicionalmente a las panaderías se le ha puesto el nombre, tradicionalmente, porque ahora posiblemente haya cambiado un poco, Claro. pero se le ha puesto el nombre de la calle o bien del santo del barrio más conocido, y la nuestra era la calle San Roque, y por eso era Panadería San Roque. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, aparte de trabajar mucho, que lo sabemos porque es un sector que necesita de eso, de mucho trabajo y a deshora? Recuerdo mucho, la verdad, muy buenos y muy malos, porque también hay que decirlo. Yo me he criado en la panadería, era mi ilusión la panadería, el trabajo, el ver qué hacían los mayores, mi padre, mi abuelo, y estaba obsesionado con poder hacer lo que hacían ellos. Fíjate, ¿eh? Sí. Y luego, pues bueno, como me he criado ahí, pues poco a poco fui creciendo y me fui formando. Y la verdad que me ha gustado tanto que no tengo malos recuerdos. Claro, ha servido de base todo eso, sí, ¿no? no tengo malos recuerdos porque me ha ilusionado tanto el mundo de la panadería, las masas, la harina, la levadura, las fermentaciones, que me ha gustado tanto que realmente yo los malos momentos casi los tengo olvidados, ¿me entiendes? Pero lo he tenido y importante, sí. Es un trabajo, como decimos, muy duro, especialmente cuando uno lo ve con gente de su familia, de su entorno. Ahora que me dices que veías todo ese proceso, no sé si fue tu abuelo el que desarrolló esa receta que hoy conocemos como mollete San Roque y que ha ido evolucionando. Sí, la verdad que aquí no se elaboraba. En el año 40 Fíjate, y algo, no se elaboraba el mollete. Yo en aquellos momentos que me quedaba, una vez que terminaba la jornada a las 5 o las 6 de la mañana o las 4, y se iban todos o bien para repartir los mayores, y me quedaba con el abuelo allí. Me acuerdo perfectamente que tenía una tabla y un paño donde guardaba las pesetitas de los 2 reales de las compras de las vecinas, y una copa de carbón sacada del horno, que la sacaba yo con la pala, y allí mi abuelo se fumaba sus cigarritos Goya que fumaba y me contaba pues su historia. Fíjate. Y dentro de las que me contaba, que me contó de la guerra, lo que le pasó, cómo vivió, cómo se crió, claro. pues también me contó cómo inició la actividad de los molletes. Y unos años malos, malísimos. De hecho, el mollete no se elaboraba en sus inicios con harina de trigo, porque la escasez que había, claro, de harina de trigo y de trigo era horrible. Entonces se elaboraba con harina de maíz, que salía un mollete, según me decía, muy malo y duro. Fíjate. Sí, no había claro, materias primas como ahora. Y entonces él fue diseñando esa Fue, receta, sí, ¿no? porque en aquellos tiempos, según me contaba él, y lo saben todas las personas mayores de Antequera, realmente
piezas de pan pequeñas no se elaboraban. Claro, claro. Tampoco se vendían desayunos en los bares. Claro, es que... Los bares no tenían ninguno desayuno, todo se vendía en las tiendas, los bares tenían otras cosas, pero desayunos no se daban como ahora. Y era el único en Antequera que elaboraba piezas pequeñas, exclusivamente el mollete. Fíjate. Los demás panaderos, que había una cierta cantidad de panaderos, pues elaboraban panes de 2 kilos, claro, panes de 1 kilo, la familia, panes de porque, medio claro, kilo, utilizaban. pero piezas pequeñas, como decirte, en aquellos tiempos era un lujo al alcance de muy pocas personas y de hecho así Fíjate. se vendía muy poca cantidad en casas particulares, claro, y en algunas tiendas. Fíjate, hay Sí. que ver cómo ha cambiado todo eso, porque te iba a preguntar, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, ve cómo era esa producción nocturna, ¿no? En la que, y ve lo que se hace hoy en día, Sí. Es un cambio brutal, ¿no? Sí, la verdad que prácticamente nosotros, bueno, yo cuando empecé ya prácticamente por decir a echar la jornada entera, que era casi un año antes de salir del colegio, que me salí muy pronto, casi al mismo tiempo que entré, pues la verdad que para los 12, 13 años allí se hacían 1000 molletes, 1200 molletes y comían 5 familias. Madre mía. Y se repartían pues con un carrillo, se repartían en un principio con una bicicleta, luego con una moto, luego con un motocarro, carromoto como le dicen muchos, luego ya se compró una furgoneta SEA 600 y así fue evolucionando el tema hasta que se empezaron a vender los molletes en los bares, que eso ya fue un pasado bastante tiempo. Madre mía, hay que ver cuando uno echa la vista atrás, ¿no? Y ve algo tan básico que Sí. hoy ya lo tenemos como algo tan básico en casa, Sí. del mollete. Yo sé que, Juan, siempre has querido ir un paso más allá, ¿no? Hablamos de lo básico, de la producción que manejas, pero tú siempre has sabido que había que dar un paso más. Teníamos que pasar de las panaderías de barrio a las grandes superficies y pensaste, a pesar de lo que me dices de tu corta etapa escolar, en mecanizar un proceso que era necesario para poder dar ese Sí. salto. Estamos hablando de no solo productor artesano, sino también Sí. inventor, ¿no? Sí, bueno, sí, algo muy finito, la verdad. Yo creo que mi segunda profesión, o a lo mejor la primera, si fuera tenido ocasión, fuera sido ingeniería, porque es mi segundo hobby. Fíjate. Ahora he hecho, cuando yo ya pensaba que ya no iba a hacer más ninguna, pero ahora he hecho prácticamente una industria totalmente moderna, tecnología 4.0, con robots, con tecnología punta y prácticamente todo ha pasado por mi mano, con la colaboración de una empresa también, pero sí es verdad que la idea y mucha parte prácticamente, depende en qué máquinas, prácticamente todo el diseño ha sido mío. Madre mía. ¿Y Sí. cómo empezaste a elaborar todo eso? Porque sé que, bueno, mecanizar un proceso que siempre ha sido manual fue tu intención desde el principio, ¿no? Para aumentar Sí, esa producción. sí. Ya, ¿La no primera sé, yo máquina te creo- acuerdas? ¿O? Sí, no me voy a acordar. La primera máquina, yo hice una vez una máquina, porque yo vendía magdalenas y que las compraba en un pueblo cercano y después de echar todas las noches, ya una vez que falleció mi padre, con 17 años empecé a ir a comprar a un pueblo cercano magdalenas y a venderlas en Antequera y sacaba un sobresueldo. Lo que menos me importaba era dormir. Lo que más me importaba era ganar dinero para poder hacer algo en la vida, ¿no? Y hice una primera máquina con el motor de una lavadora, Madre mía. hice una batidora para hacer la masa de magdalena. Y hacerla tú. Claro, era impensable que yo pudiera tener dinero para comprar una máquina, una batidora de masa de magdalena. Entonces la diseñé y estuve haciendo magdalenas con aquella máquina. Allí se reían mucho en la panadería, porque eso lo hacía yo en horas extraoficiales, como que aquí dice, Madre mía. que le pusieron la máquina de no sé qué, de una porquería. Total,
que fue la primera que hice, pero bueno, no se quedó. Bueno, la cosa ahí allí. estuvo funcionando, Sí, ¿no? sí, sí. Y yo sé que luego fue fundamental, ¿no?, el proceso para envolver, o sea, para Sí. envolver Sí. el mollete, Sí, que era algo que antes no se hacía, es decir, lo vendían como ahora las barras de Sí, pan. sí, sí. Date cuenta, ahora sería impensable Claro. poder vender molletes fuera de Antequera sin un envase, Base, ¿no? claro. En aquel tiempo, pues la verdad que yo lo vi claro. Yo quería vender fuera de Antequera y era indispensable que fueran envasados y sobre todo se empezó a implantar el código de barra Claro. en los productos para que las cajeras en los supermercados no Claro. tuvieran que saber el precio del producto. Y sin un envase no se podía meter o poner el código Claro. de barras, que es el que marcaba el precio del producto. Fíjate. Total que antes de eso metí una pesadora y luego diseñé también todo en talleres y diseñado en una servilleta de bar. No había ordenador para diseñar Fíjate. ni nada. Yo siempre De la cabeza a la papel, servilleta. a un papel. Hay bares que saben que lo he hecho y me han visto de hacerlo. Madre mía. Aquí en Antequera. y puse la máquina aquella máquina es lo que me liberaba a mí Sí. de pesar todos los molletes a mano, porque Claro. era el que los tenía que pesar. Yo pesaba todas las noches con una espátula de chapa, una espátula así, sin mango, Madre mía. lo que es una chapa, parecida a las que tienen los pintores para raspar. Para raspar. Pues con eso pesaba yo 14.000 molletes todas las noches. Madre mía. 22, 23 por minuto. Claro. Tú Era- sabías que al final mecanizar todo eso era lo fundamental. Y era, claro. era consciente de que era el motor de la Claro, fábrica. claro. Es decir, si yo cogía una gripe o estaba mal o si yo aflojaba ese ritmo, Nadie podía hacer. a ese ritmo el que se fabricaba en toda la Claro. empresa. Eso es cuando ya me monté yo por mi cuenta, pero Madre tuve mía. que empezar a incluir máquinas. Claro. Y me costó muchísimo trabajo porque eran máquinas que estaban diseñadas y preparadas para otro tipo de masa, otro tipo de pan distinto, y el mollete era muy diferente. Claro. Hubo noches que le pegaba hasta patadas a las máquinas porque cuando no funcionaban las cosas... Bueno, eso le pasa a todo inventor. Tiene Sí, que haber dos sí, o tres sí. fallos para que al final salga. Hasta que ya después yo las puse en marcha, iban mal, me cabreé una noche, las quité, volví para Fíjate. atrás y digo, ¿y por qué no va a funcionar? A los 3 meses hago, pues aquí. Y otra vez insistí y me decían, es que eres muy cabezón. Digo, es que si no sea así, no hacemos No sale, nada. Y totalmente. efectivamente, bueno, ahora es todo ya Ahora ya una todo maravilla. es mecanizado. Yo recuerdo perfectamente la que se lió, Juan, a nivel mediático, cuando una empresa de Antequera salió a decir que iba a envasar los molletes a atmósfera protectora. Sí. Recuerdo perfectamente los periódicos, las televisiones, cómo nos pusimos de por dónde había salido eso. Bueno, en todo este tiempo que hemos visto de inventar, yo creo que esto ha sido quizá el mayor salto para llevar el mollete más allá Sí. de ese día a día, Sí. porque al final tú sabías las características del producto y lo que suponía esta atmósfera protectora. ¿Cuánto tiempo llevó todo eso? Me llevó bastante tiempo porque date cuenta de que aparte de que puedas tener una idea, Claro. luego tienes que trasladarlo a una vida útil Claro. con un, Con unos estándares de calidad Claro, y unos todo, estándares de claro. calidad, un análisis, se lleva tiempo, averiguar también qué tipo de lámina es la adecuada, qué uso y qué manejo se le tiene que dar a ese mollete sin cambiar la receta tradicional. Es muy complejo porque hoy en día la mayoría de los productos, si quieren que duren 6 meses, pues le echan unos ingredientes para que duren 6 meses. Pero el mollete no se cambió y esa era la dificultad más grande. Claro, lo más importante, que el Sí. mollete siguiera siendo Sí, el mismo. Sí, eso Madre me mía. llevó pues prácticamente casi 3 años. Madre mía. ¿Y fue quizás la mayor revolución que tú recuerdas? Yo creo que fue una de ellas, es que he tenido muchas, es que llevo ya muchos años. Fue una muy importante para nosotros porque nos permitió poder llevar el mollete pues, a toda Cataluña, a todo Madrid,
e incluso fuera del territorio, y la verdad que nos ha permitido pues poder llevarlo con unas garantías mínimas de calidad que para que el cliente siga comprándolo. Así es, porque, bueno, de un mollete que todos lo sabemos, que compramos y nos puede durar a lo mejor 1 o 2 días, pasábamos a 5 días en su máxima calidad, ¿no? No, el envase tradicional sí tiene 5 días. Ah, vale. El de atmósfera protectora está en 30 días. 30 días, bueno, Sí. Madre mía, estaba Sí. yo confundida. El único cambio es que el pan tiene un metabolismo físico que es que endurece un poco. Claro, eso te iba a decir. Pero el mollete tiene una gran suerte, que es que se mete en un tostador y vuelve a la vida. Hombre, eso sí es verdad. Vuelve totalmente, a diferencia de los demás tipos de pan, el mollete vuelve a la vida. Se recupera muy bien, se humedece de nuevo y la verdad que molletes con 15 y con 20 días están totalmente estupendos, ¿sabes? Totalmente. Sí. Bueno, todo eso nos ha hecho un salto. Recuerdo que aquel entonces me contaba, bueno, que llegó a un colegio de una profesora que trabajaba en el extranjero, ¿no? Y que Sí. los niños pudieron probar ese mollete de Antequera. ¿Hasta dónde llega hoy en día el mollete de San Roque? El mollete, yo creo que ya ha dado la vuelta al mundo. Qué bien. Han llegado a Australia, han llegado a Japón, norte de Europa y Qué bien. los países árabes, todos los sitios. Que nosotros nos han escrito gente que están comiendo molletes a 20.000 kilómetros de aquí. Madre mía, ¿eh? La verdad que... Tienen que saber bien es un también. orgullo viendo que hace 60 años no salían de Antequera. Totalmente. De hecho, detrás de las sierras no sabían lo que era. En Málaga, capital, por ejemplo, no sabía lo que era un mollete. La verdad que es un orgullo. Totalmente. Además sé que fuiste de los primeros que viste que Internet y las redes sociales eran otra puerta al mundo. Sí. Y comenzaste a vender también Sí. molletes por ahí, cuando muchos todavía ni tecleábamos Sí. el ordenador. Sí, bueno, yo era uno de ellos y no lo tocaba. En el 99, Fíjate. en el 99 creé mi dominio, mollete.com, y una página donde, además de saber qué era el mollete y poder ver la historia del mollete, pues la verdad que además se podía comprar e incluso se Fíjate. podía pagar. Madre Darte mía. cuenta si fue precoz la idea, que a la hora de poder articular el pago a través de una página web online, ningún banco tenía los medios para poder Para hacerlo. poder hacerlo, madre mía. Solamente uno había en aquel momento, que era el Banesto, que era el banco que estaba un poquito más a... Pero ningún banco tenía medios para hacer el Madre pago mía. a través de correo de comercio electrónico. Madre mía. Ahora todo el mundo. Ahora pero- todo el mundo, es que ahora no nos imaginamos la vida sin Sí, comprar también a la través verdad que de Internet. Bueno, y en todo esto que yo le estoy contando, que hemos resumido pues muy brevemente para toda una vida dedicada a este sector, nacieron Piquitos San Roque. Primero creo que fue de manera quizás más complementaria a la fábrica del mollete y bueno, en 2006 fue el salto a esa fábrica. Hoy ya no sé cuánta superficie hay dedicada, pero es que ha ido evolucionando igual tan rápido como lo ha Sí. hecho el mollete, ¿no? Ese Sí. producto estrella del que hemos hablado. Yo digo mucho que el piquito hoy en día en Antequera, yo creo que prácticamente se ha convertido casi en el segundo producto estrella de Antequera. Totalmente. ¿Por qué lo digo? Porque hace 30 años no hacía piquitos nadie o casi nadie. No sé si Claro. había 2 productores. Entre ellos estaba mi padre, que tenía un negocio por la mañana de piquitos. Después de toda la noche Por la mañana. hacía hacer piquitos. El piquito siempre se ha utilizado como un complemento para cuando bajaba la venta del pan. Vale. Pues en algunas panaderías hacían bollo, unos poquitos de bollo, otros podían hacer un poquito de magdalena, otros hacían unos poquitos de piquitos. Pero eso fue creciendo. Yo me fui en el 94 al polígono, fuimos la primera panadería antequera que tuvo la necesidad de poder irse, de tener que irse a un polígono porque se quedaba pequeño Fíjate, la producción. la panadería en la calle San Roque. Y allí hubo un momento que bajaron las ventas de los molletes y empecemos a incluir los piquitos que yo hacía con mi padre años atrás. Y bueno, se empezaron a hacer los piquitos por la mañana, por la noche los molletes, prácticamente era todo el día trabajando, hasta que los piquitos fueron alcanzando un volumen
que vi necesario hacer una fábrica exclusivamente para piquitos. Fíjate, hay que ver. La dificultad añadida es que ningún banco creía en el proyecto porque no había fábrica de piquitos. Y entonces me decían, bueno, pero ¿solo para piquitos? Solo para picos, claro, diría. Digo, claro, sí, solo para piquitos. No hablamos de una fábrica cualquiera, es una fábrica de unas dimensiones importantes, Sí, yo creo para que se hagan una idea. Actualmente creo que es con diferencia la más grande y la más moderna de la provincia. Madre mía. Hemos pasado de hacerlo, compaginándolo con los molletes, a una fábrica independiente que tenía 600 metros cuadrados y ahora pues son 2.800 metros cuadrados lo que hay de planta. Madre mía. Y la verdad que, bueno, con una producción bestial y la verdad que se han hecho una marca, se han hecho un producto que lleva Antequera de bandera por toda España. Además, bueno, yo tenía muchas ganas de probarlo porque el día de la cabalgata en el directo no dejábamos de hablar de estas piquiñás, que es lo último quizás, la novedad. Tengo que decir que además hasta la ilustración del paquete tiene nombre de Antequera, ¿verdad? Sí. Que la ha hecho Felipe. Sí, es un trabajo que se le encargó al pintor Felipe y bueno, con el cual... Bueno, lo voy a subir un poquito para que lo vean, porque para que sepan que bueno, que hasta lo más básico de este producto tiene también nombre antequerano, en este caso el diseño al que muchas veces no le prestamos atención, pero que yo quería decirlo. ¿Y cómo nace todo esto? Porque hemos hablado del mollete tradicional, hablamos de los picos que todos tenemos en la mente, pero es que no dejáis también de inventar y en forma positiva nuevas variedades para sorprender al que piense que los picos solo tienen una forma o el mollete solo esto una viene, forma. Esto viene un poco de una idea que estaba ahí guardada en el cajón desde cuando yo era pequeño, que hacía pues mi experimento en la panadería, en mis horas muertas, horas quitadas de sueño, pero como me gustaba tanto, yo hacía muchas cosas que me decía mi abuelo, ¿qué estás haciendo? No, abuelo, estoy haciendo no sé qué para allá. Bueno, total. Tenía la idea de este producto, había hecho cosas, pero claro, también es verdad que a mí no me ha dado mucho tiempo para hacer demasiado porque el crecimiento que ha tenido la empresa no me deja mucho tiempo. Ahora vi la oportunidad y también me lo habían reclamado muchos clientes que no teníamos un producto parecido a este, aparte de los picos, y bueno, pues lo pusimos y la verdad que fueron salir del horno las primeras. Cogí un puñado corriendo que me quemaba las manos, se las llevé a los trabajadores que estaban en planta y los que estaban en administración y todos se quedaron maravillados. Digo, eureka. Oye, ¿cómo podríamos definirlas? Porque yo lo intenté el día de la cabalgata. ¿Cómo podríamos definir la piquiña? Única. Única. Sí. Yo decía que es única. Una mezcla, ¿no? Sí, es una mezcla. Porque no podemos llamarlo pico, pero tampoco... Regañar. Regaña. Bueno, yo tengo un concepto muy claro de lo que quería hacer y yo quería sacar un tipo de alveolo muy parecido, que son los agujeritos que tiene de la fermentación, muy parecido al mollete, pero al mismo tiempo quería sacar el crujiente de los picos. Es que es un matrimonio entre el pico y el mollete. Un matrimonio que se lleve bien. Sí. Luego, pues nos centramos mucho en querer sacar un producto totalmente limpio, de etiquetado. Está limpio, no tiene alérgenos, nada más que el gluten de la harina del trigo, no tiene grasas raras, solamente tiene virgen extra. Al mismo tiempo queríamos hacerlo limpio, queríamos hacer un homenaje al sector del campo, a los olivareros. Y hemos puesto, pues se le pidió y se le encargó a Felipe que nos ilustrara con un señor dándole con la vara al olivo para demostrar que estamos con ellos y que tenemos un producto que es el Virgen Extra, que es único en el mundo y que se pueden hacer grandísimos productos con ese aceite. Bueno. Pues bueno, yo voy a probarla, ¿eh? Sí, claro. Voy a probarla cuando terminemos el programa, porque ya les digo que tengo muchas ganas. Y como nos vamos a quedar casi sin tiempo, yo quería hacerte una pregunta básica. ¿Cómo pasa alguien que ha estado en una panadería a pensar en fabricar mantecado y hacerse con una de las marcas también más tradicionales en la fabricación de mantecados de Antequera, como es la Antequerana? ¿Cómo pensaste en ese salto? No lo pensé nunca.
Es más, no lo tenía ni en mente ni llegué nunca a tenerlo. Pues mira, pues no sé si 7 o 8 meses antes de entrar en esa empresa maravillosa, que es la Antequerana, tuve una reunión con Guillermo en su despacho de allí de la Antequerana y se hablaron de muchísimas cosas, incluso de poder yo utilizar esas instalaciones para hacer otros productos o algo de eso, pero no se habló concretamente ni de la venta, ni de comprar yo, ni de hacer mantecados. Lo tenía totalmente descartado porque no era mi mundo. Claro. No era el sector del dulce, no era mi sector. Pero mira, la vida, no sé, al final alguien me comentó, tuve reuniones con bancos, tuve reuniones con Guillermo y dimos el salto. Qué bien. ¿Contento? A mí, más allá de la ilusión que me hacía de fabricar ese tipo de productos, lo que me daba una pena horrible es que después de tantos años de una empresa que este año cumple 135 años, que eso es una bestialidad para lo que duran las empresas hoy en día, el que pudiera cerrar y que se perdiera eso, que es una esencia de Antequera, a mí me horrorizaba. Me pone el vello de punta, porque yo me ponía en su lugar y no llevo ni nada, llevo 35 años con lo mío, y pensar que todo eso se vaya al carajo, por llamarlo de una manera, de golpe a porrazo y desaparezca esa historia de Antequera, me horrorizaba. Pues Juan, vamos a ir a una publicidad y vamos a hablar ahora de cómo ha sido ese salto, porque bueno, quiero hablar de cómo ha ido esta evolución también de esa marca La Antequerana. Así que si te parece, nos vamos a ir a descansar unos segunditos, y a la vuelta hablamos de cómo de pasar una panadería nos fuimos a fabricar mantecados. Se lo contamos ahora. Seguimos hablando en esta noche con Juan Parada, gerente de Grupo San Roque. Hemos repasado cómo ha sido el proceso de esa marca tradicional de producción de mollete aquí en Antequera de San Roque, pero hubo un momento fundamental, ese salto en el que bueno, se hacía con la marca La Antequerana, producción de mantecados de toda la vida, unía esas dos producciones que quizás no tenían nada que ver. Él se hacía cargo, empezaba una nueva etapa, y me decía Juan que bueno, viendo toda la trayectoria que tenía La Antequerana, era quizás lo que más difícil se hacía, ¿no? Que desapareciera, que 135 años, que creo que se han cumplido ahora, ¿no? Se cumple este año. Se cumplen este año, estamos de cumple, se perdieran en Antequera, además en otro producto, ¿no? Que también está en nuestro. Claro. Si yo llevo 35 años con mi empresa y he pasado toda una vida. Lo más grande, y cuando yo entré allí, la empresa hacía los 125 años. Fíjate. Pues imagínate, yo me ponía en la piel del antiguo gerente y en la piel de los que estaban vivos, que han sido anteriores, y la verdad que yo solamente dije, si puedo hacer algo, lo hago, y si no puedo, pues no lo hago, no puedo. Pero bueno, pude. Hicimos un esfuerzo tremendo y allí nos metimos. Qué bien. En mitad de una campaña, Totalmente. Porque fue en mitad de una campaña. O sea, tú con todo el mogollón. Sí. ¿Para qué hacerlo poco a poco si me puedo meter durante una campaña? ¿Y estás contento ahora que...? Sí, estoy muy contento. Han venido años difíciles porque en la empresa se han tenido que hacer muchísimos cambios. Se hicieron prácticamente todos los envases nuevos, que eso era muy costoso y muchos meses. Se dieron formación durante 4 meses a las pasteleras y pasteleros. La verdad que hemos tenido que adaptarnos a las nuevas circunstancias, y la verdad que yo estoy muy contento porque
desde que nosotros estuvimos allí, a nosotros nunca nos han dicho, este año los mantecados han salido malos. Entonces, estoy muy contento porque la gente cada día valora más el producto de la antequerana. Totalmente. Sea el que sea bien de la cafetería, sea de la fábrica del PEAN, que es donde se elaboran todos los mantecados. Y estamos contentos porque quizás ahora se están reconociendo mucho la calidad de esta marca, de estos productos, fuera de Antequera. Totalmente. Porque es verdad que si ha habido una asignatura pendiente en el sector del mantecado en Antequera es que no hemos sabido o no han sabido, y me meto yo también ya, en llevar esta marca fuera. Sí, es cierto. Porque aquí sí los antequeranos decimos que nuestros mantecados son muy buenos, pero no hemos sabido venderlos fuera. Por ejemplo, como Estepa, que sí han sabido venderlo fuera. Efectivamente. Aunque la calidad sea distinta. Claro, y el mantecado totalmente distinto. O eso es lo que yo opino personalmente. También es lo que nos cuentan los consumidores, pero bueno, es verdad que eso ha sido una asignatura, que no es lo mismo que ha pasado con el mollete. El mollete sí ha sabido dar el salto, sí, efectivamente. salir, sí. Además, hablabas tú del envase, ¿no? De la imagen. Habéis luchado mucho porque ese envase tenga esa marca tradicional, ¿no? Se vea esa historia detrás del envase, pero adaptado a los nuevos tiempos, ahí en esa claro. Lucha, ¿no? Sí, digamos que la imagen típica de la gitana de la Antequera hubo que hacerle un lifting, y porque estaba copiada, recopiada, decopiada, y bueno, encarguemos un trabajo muy importante a unos pintores de Málaga que nos hicieron ese retrato que tenemos en la cafetería. A partir de ahí se empezaron a sacar las imágenes nuevas para las latas, envases de cartón y todo. Hubo que ponerla un poquito más pícara, era un poquito ñoña la que había, teniendo en cuenta que tiene muchos años. Y bueno, pero sí era una imagen que no podía desaparecer de nuestros envases. No había que cambiar prácticamente nada, mejorar lo que había, sí, pero cambiar muy poco. Y la verdad que ya te digo, estamos muy contentos porque la gente nos ha apoyado y nos están comprando, incluso gente que no, o clientes que no nos han comprado y de sitios donde no han comprado nunca, la verdad que muy bien. ¿Cómo ha sido entonces esta campaña? ¿Buena? Sí, buena, diferente. El padre de Guillermo dice que todas las campañas, llevó 10 años escuchando eso, que todas las campañas son diferentes. Fíjate, ¿eh? Sí, y tiene más razón que nadie, porque todas las campañas son diferentes. Este año, en mes de octubre y noviembre ha sido muy flojo. Fíjate. Porque ha hecho mucha calor. Claro. Mes de diciembre hemos arrasado, pero es que en el mes de enero no se ha vendido, los mantecados que se han vendido este año en el mes de enero no se habían vendido nunca. Entonces, fíjate. Claro, parece que la venta de los mantecados se está desplazando un poquito a lo largo del año. Empezamos a fabricar en agosto, eso sí es verdad que lo incluimos nosotros y empezamos a hacerlo de manera distinta. Porque había mucha gente que venía a comprar mantecados en la feria de agosto a 42 grados, pero que el antequerano no los come, pero hay gente que se los quiere llevar. Pero es verdad que cuando vienen meses de calor bajan muchísimo las ventas y luego pues viene todo por la punta. Claro. Y este año se han vendido bastante, en mes de diciembre y enero ha sido formidable. Qué bien. Bueno, y de pronto el mundo del mollete, San Roque, el de la Antequerana, casaban, como decíamos antes, muy bien, y se creaba ese local de calle Merecilla, bueno, que se ha convertido en un punto de encuentro, donde además también eso de lo que yo decía, ¿no? Un antiguo obrador, se hace cafetería y se convierte en un punto de encuentro donde lo tradicional y lo moderno, se unen. Allí te puedes encontrar una máquina con 100 años, 120, y te puedes encontrar por un cuadro de acero inoxidable de la época. Es decir, allí está todo fusionado, lo cual le encanta mucho a la gente porque es verdad que nos lo dicen, nos lo escriben en todas las redes sociales y la gente se queda maravillada. Y es otro negocio que yo no había pensado nunca en hacer. Fíjate. Porque no es de mi sector de la hostelería no es. Pero prácticamente me vi abocado a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque aquello era la antigua fábrica de mantecado. En el momento que se desplaza al polígono, aquello se quedó un poco de aquella manera. Es decir, allí se abría pues para vender los mantecados en la época, los 3 últimos meses, 4 últimos meses del año y poco más. Y 4 bollos que se vendían.
y aquello no se podía sostener de esa manera. Entonces decidimos de darle una utilidad diaria para mínimo poder mantener los puestos de trabajo Claro. que había en la Antequerana, los cuales yo me hice cargo desde el primer momento y que no perdieron nunca su antigüedad, que eso fue una cosa que yo quería que lo tuvieran claro desde el primer día, pero había que hacer cosas para poder mantenerlo. Y se pensó de hacer una cafetería, la mejor cafetería, con el mejor servicio y los mejores dulces. Y ese era el objetivo y creo que lo hemos conseguido, porque la cafetería hoy no encontraba yo sitio para poder desayunar. Efectivamente. Bueno, Y pasa a menudo, ¿eh? sí, pasa muchas veces. Afortunadamente. Afortunadamente. Sí. Pasa a menudo de que muchos queremos ir y tenemos que esperar un poquito para encontrar Sí. un sitio, porque además, lo decía, ¿no? El entorno es mágico, muchos sabemos lo que era anteriormente, lo recordamos con esa máquina y tiene ese punto nostálgico, ¿no? Para todos los que íbamos a comprar allí los mantecaos. No sé si se han fijado, pero en todo este tiempo que hemos hablado con Juan, hay algo muy importante. El proceso de producción lo controla, el producto lo controla, controla ahora ya también los mantecaos, pero él siempre ha querido vender no solo el producto, sino la calidad del mollete de Antequera, y en este caso también lo has dicho ahora cuando estabas explicando sobre la antequerana, la calidad del producto de la antequerana. Sí. Ha sido muy cuidadoso siempre en todo ese proceso. Sí, es que nuestra prioridad es vender y que al día siguiente me sigan comprando. Claro. Y para eso le tengo que garantizar la calidad y mejorar. Nosotros en la Antequerana había proveedores que llevaban muchos años, pero a lo mejor no llevaban la mejor calidad. Nosotros lo que hicimos es buscar el mejor producto y ya vendría detrás el proveedor que lo trajera. Entonces, eso sí se cambiaron proveedores de frutos secos, se cambiaron proveedores de papel, de envase, otros se quedaron porque tenían la calidad. El que trae la canela es el mismo, porque nos trae la mejor canela que existe, directamente de Ceilán. Entonces, bueno, porque había que garantizar, compramos el mayor calibre que hay en almendra. Fíjate. Y el mejor pistacho que existe. Y con eso y con unos trabajadores bien formados, tienes garantizado el mejor producto. Qué bien. Es que así. Bueno, ya ven que también se ha ido innovando en el mantecado, que ha ido cambiando. Yo siempre, siempre me dice Guillermo, ¿no? Que el mantecado estrella es el de canela, ¿no? El doble de canela. Yo creo que esa es la niña bonita, ¿no? De la producción. Pero habéis ido metiendo, como tú dices, ¿no? El mantecado de pistacho. Siempre habéis ido innovando para saber que quien esté harto del mantecado de siempre tiene algo que probar y seguir comprando. Sí. Es muy complicado. Es más complicado, ¿no? Mucho, porque la historia del mantecado es muy antigua y claro, se fabrican muchos productos relacionados con el mantecado, polvorones distintos, dulces típicos de Navidad que se relacionan con los mantecados. El llegar ahí nuevo, fuera del gremio, y sacar productos como los que hemos sacado nosotros, de una calidad excelente y que no se hacían en la actualidad, es un reto. El sacar un polvorón de pistacho, yo creo que fue totalmente una revolución. ¿Por qué? Pero no porque se haga un polvorón con sabor no sé, a tantas cosas que salen, a manzana o no. Es decir, es un polvorón que está elaborado a base de la grasa del pistacho y con pistacho, con un 27%. Se elabora un polvorón de piñón que viene de Doñana. Se elaboran unos alfajores de pistacho, de almendra y de piñón con un 40% de frutos secos. Es una grasa totalmente saludable. Hicimos también la Isabela, una mantecada de nuez, que no la había en el momento, por lo menos yo no la conocía. Cuesta mucho trabajo, pero de vez en cuando se ilumina uno o los compañeros y sacamos cosas nuevas que a la gente le gustan. Y que vuelve a probar o reinventar un producto, ¿no? Que a veces pues es verdad, ¿no? Uno se cansa o tenemos siempre el típico sabor y es una manera de introducir. Sí, porque yo pienso hacer un producto nuevo
y luego darle una cobertura de chocolate, para mí no es un producto nuevo. Le has cambiado el traje. Sí. Producto nuevo en polvorón de pistacho. Eso es, que no se hacía. Oye, yo quiero aprovechar, hoy que está aquí un experto, ¿qué tiene el mollete que no tenga otro pan? Porque a mí me lo preguntan, ¿no? Cuando vienen amigos, ¿no? Gente de fuera, ¿qué es lo que tiene el mollete que no tiene otro tipo de pan? Porque a mí me da mucho coraje cuando me dicen, eso es un bollo, los que no entienden de nada, y digo, no, perdona, un mollete es otra cosa. Bueno, el mollete te podría decir, a simple vista, así de pronto, que tiene la mitad de los ingredientes que tiene cualquier tipo de pan del que compramos. Bueno, Eso no lo sabía ni me lo habías dicho nunca. Sí, porque es importante. Es decir, al final el pan siempre tradicionalmente se ha hecho con 4 ingredientes: agua, harina, sal y levadura. Fuera. Hay panes que tienen 15 ingredientes, o 18, o 20, o 10. El mollete, en primer lugar, tiene eso, los ingredientes básicos. Y luego tiene una hidratación adecuada para hacer el tipo de miga que nosotros queremos conseguir, una fermentación totalmente controlada, sabiendo qué quiere hacer, y un manejo excelente en todos los procesos y siempre igual en todos los procesos que hay en la fábrica. Y entonces, pues, al final el resultado es un mollete que para mí es un producto maravilloso, no porque lo haga, ni porque he nacido en una fábrica, porque es un producto maravilloso porque es un producto recurrente, es un producto donde te puedes preparar una cena en 5 minutos, donde puedes cenar por muy poco dinero y le gusta a los nenes, las nenas, desde pequeñitos los veo en la cafetería con meses y ya probando el mollete con aceite, me dicen los padres que les encanta, lo prueban las personas de 30, 40, 50... Y también lo comen los abuelos, claro, que tienen dificultad, o bien porque tienen pocos dientes, o porque no pueden mascar ya bien, tienen dificultad para comer otros productos, y el mollete se presta perfectamente a todas las edades. Así es. Y a todo lo que quiera acompañarlo. Y la verdad es que es un producto maravilloso. Bueno, ha dicho que puede hacerlo para cenar, para desayunar, porque entre todo esto lo que hemos hablado, pues también Juan tuvo tiempo para sacar un libro, sí, con 50 maneras, 50 recetas para un mollete de Antequera. Yo no sé si entre esas 50 hay alguna favorita. Sí, hay una. A mí me gusta, yo prácticamente ceno todas las noches el mollete porque es que prefiero el mollete porque lo voy cambiando. Sí, es verdad que el mollete es el mismo, pero el ingrediente es distinto, pero lo ceno habitualmente, desayuno siempre mollete y ceno mollete. Y yo tengo a mí me gusta mucho con aceite de jamón, a mí me gusta mucho con zurrapa de lomo, que habrá mucha gente que a lo mejor no tengan acceso a ella, pero aquí en Antequera sí hay. Pues con cochinillo, con hamburguesa, está espectacular, el día que me la como, con jamón cocido, el mixto, es que, pues no sé, es que le puedes poner de todo y la verdad que a mí me gusta con todo. Yo como se puede de hacer todo. hasta una pizza. Bueno, la pizza ya es que... La mollepizza, como le llamamos nosotros, eso está muy bien, porque en la casa que haya 4 personas, el matrimonio de 2 niños, con 4 molletes lo abren, lo meten en el horno, cena lista. Y listo. Y además es una manera de introducir a los más pequeños a la cocina que a mí pues me ha pasado, ¿eh? Sí, porque les gusta condimentarla a ellos. Efectivamente. Y luego tiene una cosa muy buena, que se queda la miga súper blanda y un crujiente por fuera en la corteza del mollete que los nenes cuando lo prueban les encanta, la verdad. Bueno, pues un mollepizza además mucho más saludable para los más pequeños, para que lo hagan a su gusto. Y ya, Juan, por hablar un poquito de futuro, hemos hablado de pasado, de presente. Entiendo que los ojos de futuro de San Roque y la Antequerana se miran con esa 4ª generación que se ha incorporado ya a la empresa. Hablo de Nerea, si me permite decirlo, sí, responsable en la actualidad de producción y calidad del grupo. ¿Ella es el futuro de todo esto? Yo creo que sí, yo ya soy el pasado prácticamente, yo creo que sí, estoy... No quiero decirte eso, no, ¿eh? Tú eres mucho presente. Pero bueno, sí, tengo ya mi botella medio vacía. Pero es bueno, ¿no? Bueno, y es bonito, ¿no? Todavía tengo ilusión. Eso. Tengo la ilusión de poder acompañarla, si Dios me lo permite, acompañarla
en su nueva andadura, porque ya ella ha estado mucho tiempo estudiando y se ha preparado muy bien, a diferencia de su padre, que no tuvo la ocasión, ella se ha formado muy bien. Está como directora de calidad de producción, tiene un equipo de 5 personas que la acompañan y lleva el departamento de calidad del Grupo San Roque, y estoy muy ilusionado porque siempre los padres cuando tenemos, o las madres cuando tenemos un negocio, siempre estamos pensando, no sé si mi hija o mi hijo me acompañará, y a veces no hay que insistir mucho, porque si insistes te dicen que no de primera hora y empiezan a cogerle, porque están viendo, también es verdad que están viendo, son jóvenes, tienen otra forma de ver la vida y están viendo lo que pasan los padres, las horas de sueño que se quitan los padres, las irritaciones que llevan los padres cuando el día a día de un negocio. Y la verdad que, claro, muchas veces dicen ellos, yo eso no lo quiero para mí. Claro, normal. Pero yo he tenido la gran suerte que yo no le he insistido mucho a mi hija, y mi hija, cuando se fue a estudiar a Madrid, se tiró allí 8 años, 6 años de carrera, hizo un doble grado, ahora estuvo 2 años trabajando allí en Madrid, y cuál fue mi sorpresa, que dijo que se venía para Antequera y que quería trabajar conmigo, y para mí fue la lotería. Qué bien. Porque también pensás que cuando yo me jubile no sé qué pasaría con la empresa. Claro. Me entretecía mucho porque no sabía cuál iba a ser la continuidad de ese negocio. Ahora tengo también la gran suerte que la pequeña, que está a mitad de sus estudios, me ha dicho que también se viene a trabajar a la empresa, pues yo ya no puedo estar más contento, la verdad. Qué bien, qué bien. Bueno, pues le deseamos mucha suerte, que vaya muy bien ese trabajo. Y aparte de todo esto, ¿cómo va el futuro, Juan? ¿Seguir creciendo? Pues no lo sé, porque el futuro, hoy en día, el futuro no se puede pronosticar a largo plazo, porque está todo muy cambiante. Es verdad, ¿no? Eso nos lo ha enseñado también la pandemia, ¿verdad? Sí, está todo muy cambiante, y los españoles lo hemos bebido, que desde hace 3, 4 años ha cambiado todo muchísimo. Yo siempre digo que comer, y que creo que la tendencia del mercado van a ir para comer productos más sanos, más saludables, a lo mejor menos cantidad, pero mejores. Y en eso estamos nosotros enfocados, en sacar productos que sean saludables, que sean sanos, que sean versátiles, que los puedas poner con todo, que tengan distintas aplicaciones, y en eso es lo que estamos. Entonces, confiamos en nuestro buen hacer para que el futuro esté garantizado. Bueno, pues con todo esto que ha escrito hasta ahora, de lo que hemos hablado, esa historia de esta marca, como decía, una de las más tradicionales en esa producción de San Roque, y ahora de la mano de la Antequerana, yo creo que todo va a ser posible. Juan, ha sido un placer volver a encontrarte y hablar este ratito. Seguro que volveremos a encontrarnos en esta mesa. Pues muchas gracias por invitarme a esta cadena, a esta casa, y ha sido un placer también. Casa tuya es. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los que nos han acompañado en este A Fondo. Como siempre, cada semana volveremos a encontrarnos la próxima. Como siempre les digo, a disfrutar del fin de semana y sobre todo a ser felices. Muchas gracias.